Eh, Vamos a dar inicio a la tercera jornada del Seminario Internacional Nuevas Tendencias del Constitucionalismo en América Latina, y para ello abrimos el programa con una conferencia magistral, la tercera de este seminario, denominada Metodología del Derecho Constitucional Comparado. Para impartirla tenemos con nosotros al profesor Lucho Pegoraro. Si me permiten, antes de cederle la palabra, quisiera contextualizar la importancia del tema y la importancia de la persona que tenemos frente a nosotros. Creo que no me equivoco si señalo que entre América Latina y Europa existe y ha existido una influencia constitucional recíproca. Tanto el constitucionalismo de América Latina se ha nutrido y enriquecido con el derecho constitucional forjado en Europa, como a su vez el derecho europeo, sin lugar a dudas, ha recibido importantes contribuciones del derecho constitucional de América Latina. Las influencias, sin embargo, no son, me parece, solo en el contexto de las categorías jurídicas. Esto es, no solo ha existido una influencia en la circulación de determinadas categorías que nacen y evolucionan en un contexto y después circulan y se trasplantan a otro contexto. Me parece que también existe una influencia permanente en cuanto a los modos de entender, los modos de concebir al propio derecho constitucional y a las categorías jurídicas que le son propias. ¿A qué me refiero? Me refiero a que paulatinamente también han circulado las mismas o, si no las mismas, orientaciones muy similares en cuanto a la forma de concebir los textos constitucionales a partir de el pretexto constitucional, esto es, la historia constitucional, que muchas veces también nos es muy próxima, y a partir de los propios contextos constitucionales, es decir, el conjunto de situaciones que condicionan la formación de un determinado derecho constitucional, y que son condicionantes de naturaleza social, política, económica y, sobre todo, cultural. Para ejemplificar con lo último que acabo de decir, parece ser que hoy en día existe una constante en cuanto a la circulación de los modos de interpretar determinadas normas o categorías jurídicas. No digo nada nuevo cuando señalo que, por ejemplo, hoy en día los tribunales o cortes constitucionales, antes de resolver o en el proceso de formación de un criterio para resolver sobre un tema de mucha relevancia, se abre a ver cómo han interpretado la misma disposición, la misma categoría jurídica, cómo han resuelto el mismo problema otras experiencias constitucionales. Tal vez yo podría ejemplificar con un ejemplo, valga la redundancia, paradigmático, cuando los tribunales que en alguna etapa de su desarrollo se tienen que pronunciar sobre la interrupción de la vida, es o ha sido recurrente ver lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos, ver lo que ha dicho el Tribunal Constitucional alemán, ver lo que ha dicho la Corte Constitucional italiana, ver lo que ha dicho el Tribunal Constitucional español, la Corte colombiana, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece entonces que sí hay una circulación no solo de categorías jurídicas, sino de comprensiones de las normas jurídicas. Por eso es muy relevante tener a un comparatista hoy en día con nosotros, porque además de la importancia del derecho comparado, yo también quisiera dar algunas notas, algunas pinceladas, si se me permite, de la personalidad del profesor Pegoraro. El profesor Pegoraro actualmente es catedrático de Derecho Público Comparado de la Universidad de Bolonia. Pero me parece que
la importancia de su presencia radica en que con su presencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se constata el fortalecimiento de un gran puente de comunicación entre México, América Latina y Europa, fundamentalmente en este caso con Italia. Quiero decir que el profesor Pegoraro ha sido un gran impulsor de la formación de los juristas mexicanos, porque ha abierto las puertas de la Universidad de Bolonia a un conjunto de estudiantes que hacen posgrado en Europa para que abreven del derecho constitucional italiano, y yo creo que este es un contexto muy propicio para hacer un reconocimiento de esa importante labor y un agradecimiento por esa apertura que ha dado y sobre todo un seguimiento, porque si algo puedo constatar es que es una persona que cuando a uno le ofrece llegar a trabajar con él, tiene un seguimiento puntual de la investigación o las investigaciones que uno está realizando, y eso también es de agradecerse. Voy a dar nada más algunas breves notas curriculares del profesor Pegoraro, sobre todo en cuanto a publicaciones. El profesor Pegoraro tiene una vasta obra publicada, fundamentalmente en italiano, pero desde hace un tiempo ha venido incrementando paulatinamente su presencia con publicaciones en español. Por citar algunas, una de sus monografías más conocidas es El Governo en Parlamento, la experiencia de la Quinta República Francese, que es uno de sus libros paradigmáticos, pero quisiera nada más precisar algunas de las publicaciones que tiene en lengua española. Por ejemplo, Las fuentes en el derecho comparado, publicado en Lima en 2003, y que también se puede acceder al texto de esa monografía en la página, en la biblioteca virtual de este instituto. O, por ejemplo, La justicia constitucional, una perspectiva comparada, un libro fundamental para todos los que estudiamos justicia constitucional. Por ejemplo, con el profesor Diego López Garrido y Mazo Garrote ha participado en la redacción del Nuevo Derecho Público Comparado, publicado en Valencia en el año 2000. Es autor de decenas de ensayos y artículos publicados en revistas italianas, españolas y latinoamericanas, y también es autor del volumen Ensayos sobre Justicia Constitucional, la Descentralización y las Libertades, publicado en la Ciudad de México por la editorial Porrúa en el año 2006, que contiene temas relacionados con derecho constitucional, derecho regional y los entes locales, así como derecho comparado. Es director actualmente, junto a Enrique Álvarez Conde, de la revista de Derecho Público Comparado, y es miembro de varios comités científicos. Dirige, además, un conjunto de series como I diritti delle istituzioni, ricerca di diritto comparato, diritto pubblico contemporaneo, gli ordinamenti costituzionali, y también es un miembro destacado del que fue director, y por eso lo menciono, del Center for Constitutional Studies and Democratic Development. Finalmente, es miembro también de la Asociación Italiana de Constitucionalistas y de la Asociación de Derecho Público Comparado y Europeo. Miembro además de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Lucho Pegoraro. Gracias, César Astudillo. Primero discípulo mexicano en Bolonia, primero de una serie muy larga, amigo también, investigador muy valoroso y compañero de marchas en el año
cuando fue en Bolonia. Gracias al doctor Carpizo, al doctor Fierro, al doctor Zovato, Ávila, Carbonell para esta invitación que me permite de hablar en mi malo castellano, me disculpo, eventualmente tú puedes ayudarme, del problema de la metodología en el estudio del derecho constitucional desde una perspectiva comparatista. Y el tema que quisiera tratar era las relaciones entre el derecho comparado y otras ciencias. Pero las sugestiones de muchas ponencias en estos 3 días me han convencido a cambiar un poco el esquema. Entonces lo que he enviado para ser publicado no corresponde a la charla de esta mañana. Y he elegido el tema del método en lugar de otros que me gustan, como la justicia constitucional, las fuentes, etcétera, etcétera, porque falta en Europa, como en Latinoamérica, una base amplia de investigaciones metodológicas. Lo que percibo nítidamente es que muchas investigaciones, buenas investigaciones, no tienen una reflexión previa sobre la metodología. Y sobre todo que muchos constitucionalistas nacionales piensan de ser comparatistas solo porque tratan de ordenamientos extranjeros o citan en sus libros, en sus artículos o en sus clases lo que pasa en otros países. Hacer comparación no es precisamente hacer derecho extranjero. No basta la suma de obras nacionales para decir que hemos hecho comparación. Comparar es otra cosa, es construcción de clases, de modelos y subsunción de los casos típicos en las clases, en el modelo, en el llamado tertium comparaciones. Comparar es, de esta manera me refiero al texto inicial, utilizar de manera distinta otras ciencias. En particular, lo que me parece pasa casi siempre es que el derecho constitucional nacional, cualquier sea el país, encuentra dificultades en sus relaciones con ciencia política, sobre todo en la teoría de las formas de gobierno. Y muchas veces se encuentran confusiones y mezclas de criterios jurídicos y de criterios políticos o politológicos en la construcción de los modelos de forma de gobierno. El comparatista no tiene normalmente el problema de la forma de gobierno, tiene otros problemas en sus relaciones con otras ciencias, con la sociología, con la antropología, con la etnología, con la lingüística, es importantísima a nivel interno, pero más importante a nivel comparado, con la historia del derecho, etcétera, etcétera. Y también esta diversa relación entre derecho constitucional y otras ciencias, y derecho comparado y otras ciencias, nos demuestra cómo, de un lado, los comparatistas tienen que intentar de conocer y disfrutar los derechos nacionales, pero al mismo tiempo los investigadores de los derechos nacionales aprender a manejar bien las otras ciencias. Porque me detengo un rato sobre el problema de las relaciones con otras ciencias. Porque precisamente para ir allá de las fronteras nacionales tenemos que olvidar a veces los conceptos a los cuales estamos acostumbrados. Yo siempre pienso que en un mundo globalizado tenemos que
comprender cuál es la cultura de otros sistemas jurídicos. China, India, África no tienen nuestra concepción de los conceptos jurídicos. Solo la sociología, la antropología, la historia de la religión nos permite de evitar el error de aplicar en el estudio de estas realidades los conceptos típicos del comparatista occidental. No estoy de acuerdo con destacados constitucionalistas que han escrito que por qué estudiar mundos que no interesan. Ellos copian a nosotros, nosotros no copiamos a ellos. Pienso que hay razones prácticas, al contrario, para comprender cómo ellos conciben el derecho. No hablamos de una parte mínima del mundo, hablamos de 2/3 del mundo que están totalmente olvidados por nosotros. Claro que es muy difícil percibir, por ejemplo, el concepto de fa o de li o las bases del derecho indio. Fa y li, recuerdo un colega de derecho privado comparado, lo ha definido en 7 páginas de un libro, para decir cuánto lejos está el fundamento, la fundación del derecho de un país inmenso como China, con el cual tenemos negocios. Y pretendemos de exportar nuestras ideas de derechos, que es una idea fija de Aristóteles, del cristianismo, de la filosofía escolástica y luego hasta la Revolución, la Ilustración, de Locke, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede borrar en una semana lo que Confucio ha edificado en miles y miles de años. Me parece que sea un fruto de arrogancia intelectual y a veces un soporte peligroso a exportaciones no de la democracia, sino de guerras, que en el nombre de la exportación de nuestra concepción occidental, por ejemplo, de los derechos de la democracia, vamos a justificar lo que probablemente solo la presencia del petróleo genera. Lo que no significa que siendo yo y el doctor Carpizo perteneciendo ambos a la misma cultura, yo no compartezca totalmente su visión de los derechos. Simplemente para dar clase, para escribir, pienso que debemos tener distinto lo que es el hecho, la existencia de concepciones diferentes de lo que es nuestra personal y, claro, compartida visión de la democracia y de los derechos. Bien, todo eso para decir que el comparatista tiene que utilizar, sin olvidar la metodología jurídica, ciencias que le permiten cuantos menos un sano empirismo en tener en cuenta una realidad que afortunadamente es plural, es variada, no es monolítica como se pretende muchas veces en el mundo occidental. Otras ciencias nos sirven también para delimitar los conceptos. Pensé ayer, durante la conferencia del doctor Nogueira Alcalá, a la geografía, que Montesquieu tenía en cuenta. Bien, cuando investigamos para crear clases o para encontrar diferencias y analogías, tenemos que delimitar el ámbito de nuestra investigación. América del Sur, fortunadamente, coincide el ámbito geográfico con el ámbito cultural, y lo que nos permite de hacer una investigación comparativa que tenga un sentido.
Otras investigaciones tienen que tener en cuenta las relaciones entre geografía, ámbito territorial, entonces, y ámbito cultural. Piensa una investigación sobre los derechos o la descentralización o la forma de gobierno en el vecino oriente. Bien, hay un núcleo fuerte de cultura homogénea pero a excepción de Israel. Lo mismo pasa con los Balcanes, etcétera, etcétera, etcétera. El Oriente tiene más diferencias que analogías. Bien, la geografía llega antes o después que la cultura en la elección de un estudio, de un objeto de estudio. Para definir la geografía no es tan difícil utilizar los que nos demuestran los hablantes, los geógrafos. La cultura no, la cultura presupone que antes que escribir y comparar tenemos en cuenta el desarrollo histórico, el desarrollo filosófico, religioso, etcétera, etcétera. Entonces la actividad del comparatista es difícil, es casi imposible tener nociones y conocimientos tan variados. Mejor comparar en el ámbito que conocimos más profundamente, el mundo occidental, que pertenece más o menos a la misma cultura. Cuando se pretende hacer algo, una comparación más macro, bien, el aporte de otras ciencias es indispensable. Comparación del derecho público, del derecho constitucional, pero ¿qué significa? Una de las tareas principales de los investigadores positivistas y analíticos, como yo, es de definir los términos de la pregunta. Entonces, ¿qué es el derecho constitucional? ¿Qué es derecho público? ¿Qué es derecho comparado? No define derecho porque es casi imposible, pero constitucional y público se puede definir. Público, en primer lugar, presupone una existencia de un dualismo entre privado y público. Entonces, por ejemplo, estudiar el derecho inglés, donde esta diferencia no está marcada, es más difícil para un jurista continental de civil law que no estudiar países de civil law, donde la diferencia entre público y privado está marcada de las teorías constitucionalísticas y de hecho de la existencia de tribunales administrativos, etcétera, etcétera. Es una posición de supremacía del Estado respecto al ciudadano, lo que no pasa en Inglaterra. Y nos impide de hablar de derecho público comparado cuando la distinción no existe, y no existe no solo en Inglaterra, donde hoy día hay probablemente la posibilidad de distinguir, sino sobre todo donde, como en el Islam, en el mundo del Islam, público y privado se confunden, donde la fuente sharítica, el Corán, mezcla los dos perfiles que en Occidente conocimos también. Entonces, en el caso de la macro comparación extensa a todo el mundo, no se puede hablar de derecho público y tampoco de derecho constitucional en sentido estricto, sino de derecho comparado. Y por eso los grandes artífices de las construcciones dogmáticas del derecho comparado son privatistas, son profesores de derecho privado, por razones probablemente que los negocios solicitan los estudios más que las ideas, no sé bien, pero René David, Ansel, Zweig, Goetz, Guthrie, etcétera, 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 son todos profesores de derecho privado. Nosotros, constitucionalistas, no hemos dado un aporte muy limitado a una metodología propia del derecho público o del derecho constitucional. ¿Y qué significa constitucional? Bien, tener 17 elementos como en la teoría del doctor Carpizo.
Estoy totalmente de acuerdo en el método de individualizar los elementos determinantes. Para definir un concepto tenemos que buscar lo que Constantinesco llama elemento determinante y al fin decidir cómo llamar lo que encuentro. Aquí hay problemas, pero problemas enormes si, como se comentaba ayer a la mesa, nace antes el huevo o la gallina. Democracia, dice el doctor Carpizo, democracia es el sistema que tiene esas características. Bien, pero antes tenemos un concepto de democracia. ¿Cómo lo construimos? Mirando al mundo. Lo mismo pasa con federalismo o con forma de gobierno presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el comparatista? El comparatista empíricamente mira y dice, aquí la descentralización opera de esta manera, de esta, construye clases y da un nombre a las cosas. La teoría general del derecho, las doctrinas políticas nos dan un modelo de democracia que, aunque muchas veces inconceptiblemente, deriva de una observación empírica. El nombre democracia, entonces, deriva de esta observación empírica. Pero estamos seguros, los países del este se autocalificaban demócratas también, aunque su democracia fuera, que sea, los pocos países comunistas, diferente de la occidental. Yo pienso, por ejemplo, que un elemento determinante para definir democracia puede ser también la protección frente a los ordenamientos, los partidos inconstitucionales, llamados inconstitucionales. No me parece la misma cosa Francia, que permite a todos los partidos, incluso los fascistas y los comunistas, lo que persiguen la misma destrucción del Estado democrático, por vía democrática. Francia permite la existencia de esos partidos. Alemania y Estados Unidos no. La democracia es solo la que puede defenderse la democracia es la que permite su propia destrucción a través del método democrático o la que impide a través del método democrático la propia destrucción. Me parecen dos concepciones diferentes. Entonces no hay una idea solo de democracia y cualquier investigador puede encontrar los elementos determinantes. Puede encontrarlos a través de la utilización de formantes diferentes, el normativo, el jurisdiccional, el cultural, pero al fin decidir si una palabra se puede utilizar solo en un caso, solo en un otro, es una elección que, como siempre cuando se clasifica y se da un nombre a las clases, es, no digo arbitrario, pero discrecional. Esto explica por qué sobre democracia, sobre la palabra democracia, como sobre la palabra federalismo o Estado federal, existe una variedad de opiniones muy amplia. Y el problema a este respecto puede ser precisamente la disociación entre formantes. ¿Qué son los formantes? Son las estructuras profundas del derecho. La palabra fue coniada por Rodolfo Sacco, que es el decano de los comparatistas italianos, privatista naturalmente. Los formantes más importantes son el normativo, el jurisprudencial y el doctrinal. Bien, más o menos en el mundo occidental no hay disociación entre formantes. El derecho, como escrito en las leyes o las palabras de la Constitución, más o menos corresponden a la interpretación judicial. Ayer fue demostrado, fueron demostrados los nexos entre interpretación y palabras de la Constitución y la doctrina que integra este campo, lo que no pasa totalmente en otros sistemas.
Cuando Napoleón llega a Egipto y dice, este es el código Napoleón, el código civil, bien, el derecho positivo de Egipto era el código Napoleón, pero los formantes culturales y también jurisprudenciales no estaban en relación de confianza con el formante normativo. Esto es un problema para un comparatista. Verificar si utilizar un método meramente conexo al lenguaje de la ley o de la Constitución o estudiar la que es la cultura, las relaciones entre Constitución y otras maneras de hacer derecho. Yo soy positivista, pero y analítico, entonces pongo el lenguaje al centro de mis investigaciones, pero el lenguaje no necesariamente es el lenguaje de la ley. El lenguaje puede ser el lenguaje también de las costumbres que hablan y que existen, son fuentes del derecho, no porque hay una reiteración del comportamiento y la idea que tenemos que seguirlo, sino en la medida que son públicos, que se manifiestan. Entonces el lenguaje permite el uso del lenguaje, de los señales lingüísticos, no pertenece solo al formante normativo. Y el problema es, a este respecto, cómo mantener una metodología jurídica sin pasar a hacer sociología o investigaciones con una metodología de ciencias diferentes del derecho. Bien, pienso que un problema mínimo para un jurista nacional, es decir, ser positivista, es más importante por el comparatista, pero que se pueda hacer una comparación utilizando metodología analítica y estudio del lenguaje. Los ejemplos de estos problemas que encontramos son muchísimos. He utilizado el de democracia ahora, pero podemos hablar también de otros conceptos que se ha evocado ayer, el día antes. Por ejemplo, el de derecho fundamental, que Javier Pérez Royo ha definido disfrutando muy bien una definición positiva de la Constitución española. Es un concepto donde hay disociación entre formante normativo y formante cultural. La idea de que sean los derechos fundamentales parece ser simple y compartida por todos. Yo he investigado lo que es el formante normativo, 20 y 30 constituciones, para ver lo que definen derechos fundamentales. Bien, primero, hay constituciones que nunca hablan de derechos fundamentales. La italiana, por ejemplo. Hay constituciones que hablan de derechos fundamentales solo porque la palabra fundamental es una palabra connotativamente muy buena. Hay constituciones que hablan de derechos fundamentales para distinguirlos de otros derechos y implicar consecuencias jurídicas, como en el caso de la española. Amparo y revisión constitucional de los derechos llamados fundamentales son las características de esta categoría en la Constitución española. Y también pasa en el Grundgesetz alemán, acerca también el amparo y no la revisión. Y en pocas otras constituciones. Hay una diferencia entonces en cómo se puede entender procedimentalmente los derechos fundamentales y también sustantivamente. Hay constituciones que incluyen en esta categoría el derecho a la vida y el derecho a la herencia, otras que no incluyen el derecho a la vida o incluyen derechos sociales, otras solo individuales. ¿Qué son entonces los derechos fundamentales? Bien, porque la metodología en el estudio del derecho comparado es importante, porque el formante doctrinal a veces usa las palabras como si fueran elegancias, como si los problemas del lenguaje, dice Scarpelli, fueran elegancias superfluas y quizás nocivas.
Yo pienso que la metodología comparativa no se impone, como impone a los científicos de los derechos nacionales, antes de utilizar categorías que van atrás de la propia frontera, de definir los términos de cada discurso. Cuando se utiliza derecho humano, ¿qué es derecho humano? En un marco justnaturalista se puede definir derecho humano. En un ámbito positivista de análisis empírico de la realidad, cuanto menos tenemos que tener en cuenta lo que dicen los tratados internacionales, cada constitución, la doctrina y intentar buscar un núcleo duro. Viceversa, normalmente las palabras se tratan como si fueran, lo decía antes, elegancias, sin franja gris. Cada palabra, fue dicho ayer, tú quizás, tiene un núcleo duro y una franja gris. Bien, claro que hay una correspondencia, en el caso de los derechos, en el caso de federalismo, en el caso de otras palabras, de un núcleo entreformante cultural y quizás normativo y jurisprudencial. Pero el riesgo por un científico de pensar que la área indefinida no sea importante. El derecho se ocupa muchas veces precisamente del área circunstante. Y la comparación jurídica pienso que puede servir a los investigadores de derecho nacional precisamente para solicitar análisis en los diferentes niveles, desvelando las fracturas que muchas veces se encuentran, las analogías y las diferencias. Y la lingüística nos pone problemas ulteriores. Claro que también quien estudia su propio ordenamiento tiene que considerar la importancia de las palabras. Pero por un comparatista se ponen, o por un constitucionalista nacional que quiere hacer comparación, se ponen problemas ulteriores. Primero, el de las traducciones. Los ingleses, con su prepotencia lingüística, pretenden que todos saben inglés, pero nunca se preocupan de aprender otras lenguas. Los ingleses tienen un lenguaje pobre. Me contestan, es Shakespeare, claro, Shakespeare es Shakespeare, pero utilizan mucho menos palabras que otras lenguas. ¿Qué pasa? Que cuando estudiamos las constituciones, por ejemplo, buscamos en Internet o en la colección de constituciones la traducción en inglés. Traducen siempre, también por los ordenamientos de civil law o por ordenamientos totalmente lejos de nuestra concepción, la palabra Estado de Derecho con las palabras rule of law. Son conceptos distintos. Y el alumno o el investigador que intenta comprender qué significa un enunciado normativo, cuando utiliza traducciones en inglés, siempre encuentra problemas. Y a su vez da problemas si en el libro en su propia lengua utiliza la traducción, por ejemplo, en castellano, de una palabra inglesa que a su vez traduce desde el polaco o desde otras lenguas menos conocidas y no vinculadas. Esto es un problema. ¿Cómo definir? Y generalmente, ¿cómo traducir conceptos que no tenemos? Hay palabras que no se pueden traducir. La palabra tort del derecho inglés no se puede traducir porque no existe un instituto del civil law que corresponda exactamente al tort del derecho privado anglosajón. O rule of law. ¿Qué es rule of law? No es principio de legalidad, es otra cosa. Los privatistas son los únicos hasta ahora que han profundizado estos problemas, porque se ponen el problema de los negocios.
cómo hacer un contrato entre un italiano y un polaco. La derivación del código Napoleón más o menos es la misma, pero no hay una perfecta adherencia. Y yo mismo, constitucionalista, comparatista, me pongo el problema: se puede llamar con el mismo nombre, por ejemplo, defensor del pueblo, institutos como el Ombudsman o la Procuratura rusa, que tienen funciones y estructura a veces que corresponden, mas que por otro lado no corresponden. Entonces el problema de la traducción y de la calificación es muy importante. Y también la lingüística es importante para construir las clases y bautizarlas. ¿Qué significa forma de gobierno semipresidencial? Tenemos que buscar los elementos determinantes no solo de Francia, sino también de otros países que tienen características comunes: legitimación del jefe del Estado, un gobierno con sus funciones propias, legitimación también del Parlamento y relación de confianza. Bien, Bernery y Duverger han llamado semipresidencial esta cosa. La palabra es evocativa, sirve para calificar una clase. A veces hay veleidades humpty-dumptiane el definir clases y modelos. Me refiero a la novela de Lewis Carroll, y Humpty Dumpty dice, pretende ser el dueño de las palabras, y Alicia dice no, las palabras tienen un sentido que es dado por el uso del lenguaje. No se puede llamar reloj esta botella, porque el uso me dice que se llama botella. Bien, tenemos este problema, pero siendo muchas cosas que hacen los comparatistas, criaturas del intelecto, bien, a veces debemos decidir cómo llamar un instituto, sin cambiar el uso consolidado, sin innovaciones fantasiosas, forzando entonces el uso mismo. Y hay otros problemas de la lingüística, de su relación con los estudios comparatísticos, pero pienso que hay otro problema que tenemos con el cual tenemos que enfrentarnos. Sí, la creación de clases es una metodología para crear clases. Constantinesco, otro privatista, dice que para clasificar las familias jurídicas tenemos que tener en cuenta una serie de elementos que él llama determinantes, todos conexos entre ellos, como la cultura, la concepción del Estado, la constitución económica, el sistema de fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Están siempre conexos, y si falta uno, no se pertenece a esta familia. Bien, pienso que este método puede servir también para investigar sobre el núcleo común de derechos, de la descentralización, de forma de gobierno. Por ejemplo, para estudiar los derechos, pienso que elementos determinantes o elementos que tenemos que tener en cuenta pueden ser la tipología de los derechos enunciados en las constituciones, la enunciación en un corpus homogéneo, el nivel de especificación y la existencia de fórmulas vagas, porque cambia todo. La incorporación de convenios internacionales en el parámetro de constitucionalidad, la reserva de ley o de ley orgánica para amparar los derechos o implementarlos, el sistema de las reservas de jurisdicción, la descentralización de la disciplina, quién decide, quién manda, Cataluña o la Europa o España, la protección directa a nivel de justicia constitucional, donde hay o no hay el amparo, la titularidad, el problema de los extranjeros, por ejemplo, y que son los derechos humanos si no se garantiza a los extranjeros, como pasa en Italia, por ejemplo, o con el Patriot Act, o con la legislación inglesa, donde los extranjeros vienen privados del habeas corpus, de garantías. Es un hecho muy importante hoy día. Y al fin, la previsión de exclusiones en la fruición de derechos y
el sistema de los estados de alarma, de sitio, etcétera, etcétera. Es un ejemplo para decir, cuando estudio los derechos, tenemos en cuenta una serie de elementos, los mismos podemos hacerlo con el federalismo, porque el Estado federal, cuando se ha empezado en la doctrina a estudiarlo, la situación era muy simple. Suiza, Estados Unidos, y nada más. Entonces, ¿cuáles son las características comunes para crear una clase Estado federal? ¿Cómo nacen? Por bajo, arriba. Los estados se unen. Hoy, la experiencia demuestra que no está así. ¿Cómo se comparten las competencias? Residuales. Centro, enumeradas, residuales, periferia. Hoy las cosas son diferentes, etcétera. Bien, nuestro problema es que el mundo cambia y tenemos cada día revisar nuestras ideas. Lo que me pasó, por ejemplo, con el libro sobre justicia constitucional que citaba César, la idea de la primera edición era de seguir los criterios habituales, difuso concentrado, modalidad de acceso directo o por cuestión o por excepción y naturaleza declarativa o constitutiva de las sentencias. He cambiado de idea. No me parecen hoy día estos los elementos importantes. Siendo empírico, siendo la ciencia de la comparación una ciencia empírica, mirando a la realidad del este de Europa y sobre todo de Latinoamérica, tenemos que construir nuevos modelos, nuevas clases, buscando otros elementos determinantes que no son los mismos del pasado. Y me parece que hay una, ¿cómo se dice?, tigricia intelectual, una tigresa intelectual no tanto en los comparatistas, sino en los constitucionalistas, en el intentar, cuando utilizan las clases tradicionales, de verificar si corresponden a la realidad actual o si hay algo nuevo. Y así, aquí está el problema de las relaciones entre derecho constitucional y derecho comparado. Tenemos tareas distintas. Yo no puedo estudiar la comparación sin conocer los derechos nacionales. Claro que es difícil conocer su propio derecho, mi propio derecho. Cuánto difícil es conocer los derechos de muchos países. Yo los últimos años he intentado olvidarme de Italia. La uso por razones políticas también, pero la uso como cualquier otro ordenamiento. Y así hay una primera diferencia entre los estudios de derecho nacional y de derecho comparado. Bien, yo puedo utilizar la comparación para hacer comparación, para finalidades puramente científicas. O, y es lo que pasa más frecuentemente, para estudiar mejor mi propio país, para intentar clasificarlo en una clase y ver si hay consecuencias prescriptivas de la pertenencia de mi país o de un instituto de mi país, una institución de mi país en una clase dada. Por ejemplo, introduciendo la censura en Latinoamérica, en constituciones de Latinoamérica, claro que la pertenencia a la clase de los presidencialismos me da problemas. Porque el presidencialismo funciona de una determinada manera si se mantienen las características esenciales. Si se introduce una relación de confianza, cambia todo. Bien, puedo estudiar cómo funciona el presidencialismo, cuál es la clase, eventualmente reconstruir las clases para estudiar mi país. Es una manera de hacer comparación, la prevalente entre los investigadores nacionales. Los comparatistas puros estudian Italia, España y Francia y Latinoamérica a la misma manera, previamente delimitando las condiciones de comparabilidad, porque no tendría sentido algún, por ejemplo,
paragonar el Instituto de la Censura en Ruanda con el que opera en Venezuela o en otros países. Antes tengo que delimitar el marco geográfico, cultural, la pertenencia a la misma forma de Estado, etcétera, etcétera, y luego hacer comparación. Lo que no pasa siempre cuando lee las obras de mis jóvenes amigos mexicanos, no es tu caso, pero que llegan con el proyecto de tesis donde se ocupan de México y dos países, no importa cuáles sean. No es hacer comparación. ¿Y por qué Lituania? Porque tengo la novia en Lituania. No, tenemos que elegir con criterios científicos y finalizados a una mejor comprensión. Cuando jóvenes amigos mexicanos o peruanos que llegan a Bolonia me proponen comparar tres países y normalmente escriben un capítulo amplísimo sobre México y tres capítulos sobre otros. No me parece, con respeto por tu director de tesis, pero se te envía aquí es para ayudarte a mejorar. Entonces digo, cortar y cambiar las modalidades de investigación. Es importante elegir el marco y esto es la utilidad del derecho comparado por los investigadores nacionales. Viceversa, nosotros tenemos que buscar el aporte de la doctrina y no solo entonces utilizar las fuentes normativas y jurisprudenciales de cada constitucionalista, de los constitucionalistas de cada país. Nuestra relación no es entonces de superioridad de la comparación respecto a los constitucionalistas o viceversa. Son ciencias complementarias. Y los comparatistas tienen que ser humildes cuando manejan los derechos nacionales. Los investigadores de derechos nacionales, cuando intentan hacer comparación, tienen que buscar la ayuda de las elaboraciones científicas de los comparatistas. Y sobre todo porque, concluye con esta consideración, nuestra mentalidad, nuestra metodología es diferente. El comparatista, el constitucionalista opera con un sistema top-down. En un dado ordenamiento tiene la Constitución, su implementación legislativa, la jurisprudencia y subsume el caso, la institución que investiga, en un marco dado. El comparatista hace una operación totalmente diferente. Sale del plural, de la observación empírica de los varios ordenamientos. Construye con proceso bottom-up una clase, un tercio en comparación, un modelo, etcétera, etcétera. Eventualmente, solo al fin de este proceso, subsume casos específicos en el tercio en comparaciones. Entonces, de arriba a abajo por los constitucionalistas, de abajo a arriba y eventualmente abajo otra vez por los comparatistas. La mentalidad es diversa. Por eso no es fácil utilizar la comparación por quien no está acostumbrado a manejar su método. Y por esta razón, me invitan muchas veces a México a intentar cuantos menos de solicitar la atención por este problema. No se puede en 45 minutos o tampoco en 12 horas como fue en Nayarit el sábado, el domingo, cambiar la mentalidad o dar todas las noticias interesantes. Pienso que mi misión, pero puede ser solo la de decir, cuidados con la comparación jurídica y sobre todo en vuestras universidades implementar estos tipos de estudios que en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania son muy importantes, en España malauradamente, donde
también me indicas muchas veces. No existen cátedras de derecho público comparado, pero el mundo hoy día exige de no ser provincial, exige de no ser único, solo con una idea que se exporta en el bien y en el mal. El bien son los derechos, la democracia, el mal son las guerras para exportarlos, y donde la comparación de positivistas, no solo de justo naturalista, puede ser también un instrumento que pertenece a las funciones accesorias, ayudar al desarrollo legislativo, a la interpretación jurisprudencial de los tribunales, como citaba César, etcétera, etcétera. Y con esto termino y los agradezco muchísimo. Agradecemos al profesor Pegoraro su participación, porque realmente nos sirve para constatar que el marco de este seminario es muy relevante para profundizar, en primer lugar, en los distintos derechos nacionales de América Latina, cuyos conocimientos representan la materia prima esencial para hacer comparación jurídica y advertir en qué situaciones los distintos países van caminando en el mismo sendero, en la misma ruta, y en cuáles otras hemos tomado senderos distintos. Igualmente, porque el mismo seminario permite evidenciar tendencias comunes de los distintos países, como la que sin lugar a dudas va a surgir a lo largo de este día, cuando nos damos cuenta que en América Latina se están gestando, me parece, dos modelos constitucionales claramente distinguibles, basados en particulares concepciones del Estado y de la relación que la organización estatal debe tener con la sociedad. Eso es, yo creo, lo que vamos a ver en las próximas mesas, cuando ya vamos a entrar a hablar, analizar tres experiencias concretas, como es Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y antes de pasar a esa mesa, yo le quiero dar la palabra al doctor Miguel Carbonell, quien va a hacer importantes anuncios. Bien, muy buenos días. Unos avisos de carácter organizativo. Hemos venido trabajando, como ustedes han visto, pues con mucha intensidad en estos 2 días que llevamos ya de seminario, y es momento para hacer una pequeña pausa y tomarnos una foto. Nos vamos a tomar una foto, ya está el fotógrafo esperando aquí afuera, ya está organizado. Lo vamos a hacer en 2 momentos y les pedimos que nos ayuden para que sea lo más rápido posible y podamos dar paso a las mesas que, como ya dijo César Astudillo, componen una parte importante de este seminario. En un primer momento nos vamos a tomar una foto los ponentes nada más, y en un segundo momento todos aquellos que nos acompañen, que quieran también tomarse la foto, es una foto de estas de carácter panorámico, se van a sumar. Ese es el primer aviso. El segundo es que ya están disponibles para quien quiera adquirirlos los discos compactos que contienen todas las exposiciones de los 2 primeros días. Son 4 discos compactos y los pueden adquirir aquí afuera en la librería, por si alguno de ustedes quiere llevarse las versiones que se han estado transmitiendo y que han estado siguiendo cientos de personas en México y en otros países a través de el Internet. El tercer aviso es que va a haber una pequeña modificación en el programa. Si ustedes lo ven, estaban previstas unas palabras de clausura del doctor Daniel Sobato en la tarde, y el propio doctor Sobato sugirió, creo yo que con mucho tino, que en vez de que fueran solo unas palabras a su cargo, que hubiera una mesa de conclusiones. Por tanto, le pedimos a varios de nuestros visitantes extranjeros que hicieran una construcción conceptual que nos permitiera aterrizar algunas de las exposiciones, bajo la coordinación del doctor Sobato, por supuesto, de tal suerte que no va a ser un acto protocolario el de la tarde, sino que va a haber mucha sustancia, y desde luego que los invitamos a que nos acompañen. Vamos a tener, ya lo dijo César Astudillo, primero la mesa de Venezuela, después la mesa de Bolivia, en la tarde la mesa de Ecuador y la gran mesa de
conclusiones. Entonces, si nos quieren hacer favor de acompañarnos para la foto, se los apreciaremos mucho. Gracias.